Muchos años han pasado desde aquella noche y aún así hay recuerdos que se niegan a desvanecerse. No importa cuántas veces intente convencerme de que todo quedó atrás, de que fue solo una experiencia lejana de la infancia, mi mente vuelve ahí, una y otra vez, como si algo dentro de mí se negara a soltarlo. Hoy, con la edad que tengo, comprendo muchas cosas. Entiendo el miedo, la lógica, el peligro. Pero entonces no. En aquel tiempo yo era apenas una niña y la inocencia tiene una forma extraña de distorsionar la realidad. Donde un adulto vería terror, un niño ve misterio. Donde hoy habría huido, antes me habría quedado. Y quizá por eso ocurrió. Estoy segura de que lo que viví fue real. No lo digo desde la nostalgia ni desde la imaginación. Incluso a esa edad, yo sabía diferenciar entre un juego, un sueño y algo que pertenecía al mundo real. Siempre fui una niña observadora, consciente, y desde muy pequeña entendí que existen cosas que la ciencia no puede explicar, pero que existen de todos modos. Tenía 11 años cuando todo sucedió. Vivía en la colonia Lomas Verdes, en la Ciudad de México, en casa de mis abuelos. Era una zona tranquila, silenciosa, de esas donde los vecinos se conocen entre sí y los niños pueden jugar en la calle sin supervisión constante. Muy cerca de la casa, a no más de 2 cuadras, había un parque. No era un parque moderno ni llamativo. No tenía colores brillantes ni juegos nuevos. Al contrario, parecía detenido en el tiempo. Había unos columpios viejos de madera, desgastados por el sol y la lluvia, y una resbaladilla metálica que chirriaba cada vez que alguien se deslizaba por ella. Sin embargo, el lugar tenía algo especial. Era un área verde amplia, cuidada, respetada por todos. Nadie tiraba basura ahí, nadie dañaba los árboles. Como si, de alguna manera, todos supieran que ese lugar debía mantenerse intacto. Pero lo que realmente dominaba el parque no eran los juegos, era el árbol. Un árbol enorme, antiguo, tan viejo que parecía haber estado ahí mucho antes de que el parque existiera. Su tronco era ancho, rugoso, lleno de marcas profundas, como cicatrices. Las ramas, gruesas y retorcidas, se extendían en todas direcciones, algunas tan altas que se perdían entre las sombras. Sus hojas eran grandes, de un verde intenso, y formaban una copa tan espesa que debajo siempre había penumbra, incluso en pleno día. Desde la primera vez que lo vi, sentí algo extraño. Me atraía. No sabría explicar por qué. No era miedo, no era curiosidad común. Era una sensación de familiaridad, como si ese árbol me conociera, como si me estuviera esperando. Después de la escuela, cuando mis padres trabajaban y mi abuelo se quedaba cuidándome, me dejaba ir al parque con una sola condición: debía regresar en un par de horas. En ese entonces, la inseguridad no era un problema serio, así que no había preocupación. Siempre hacía lo mismo. Entraba al parque y caminaba directo hacia el árbol. Me gustaba escalarlo. Desde pequeña había sido ágil y las ramas parecían colocadas de forma perfecta, como si facilitaran el ascenso. Subía hasta una rama gruesa que se extendía casi horizontalmente, lo suficientemente fuerte como para sostener mi peso. Desde ahí podía ver todo el parque. Me sentía tranquila, segura. Fue ahí donde noté algo peculiar. De una de las ramas colgaban 2 cuerdas viejas, rotas, deshilachadas. Estaban amarradas de una forma extraña, como si en algún momento hubieran sostenido algo. Supuse que antes había existido un columpio improvisado, quizá una tabla de madera atada con sogas. Nunca lo vi, pero la idea se quedó grabada en mi mente. Cada vez que me sentaba ahí arriba, miraba esas cuerdas balanceándose suavemente con el viento, y sentía que no estaba sola. Un día, impulsada por ese pensamiento, me pedí a mi abuelo que me ayudara a hacer un columpio nuevo. Él insistió en que usara los columpios del parque, que estaban a pocos metros del árbol, pero yo no quería, no me gustaban, no me sentía cómoda ahí. Por alguna razón que jamás pude explicar, estar bajo aquel árbol me daba una sensación de seguridad inexplicable.
como si nada malo pudiera ocurrirme ahí. Después de insistir, mi abuelo aceptó. Conseguimos una tabla nueva y cuerdas resistentes, y las amarramos a la rama. Cuando terminamos, sentí una felicidad extraña, intensa. Casi nadie se columpiaba en él, era solo mío. Me hacía sentir especial, elegida. Pasaron los meses. Una tarde, mi abuelo me permitió quedarme más tiempo de lo habitual. Había pasado todo el día estudiando para mis exámenes, y esa era mi recompensa. El parque estaba completamente vacío. No había niños, no había adultos, solo yo. La noche cayó lentamente. Era octubre, y la luna llena iluminaba el parque con una luz pálida, casi irreal. Los grillos cantaban sin parar, llenando el aire de un sonido constante. El ambiente era tranquilo, demasiado tranquilo. Subí al árbol, como siempre, y me senté a observar el cielo. Las estrellas parecían más brillantes desde ahí. El mundo se sentía lejano, como si estuviera suspendido en un punto fuera del tiempo. Entonces, lo escuché. El columpio comenzó a moverse, solo. Al principio no le di importancia, pensé que era el viento, pero el movimiento se volvió más fuerte, más insistente. No era un balanceo natural, algo no encajaba. Bajé del árbol, me senté en el columpio intentando entender qué lo provocaba. En cuanto lo hice, el movimiento se detuvo por completo. Empecé a balancearme suavemente, pensando, cuando un sonido me heló el salvo. Una risa infantil, muy cerca. Miré alrededor inmediatamente, buscando a la niña que había reído. El parque estaba vacío, no había nadie. El silencio volvió a apoderarse del lugar. ¿Quién anda ahí?, pregunté. No hubo respuesta. Pensé que lo había imaginado, hasta que el columpio volvió a moverse solo, cada vez más alto, y la risa volvió a escucharse. El columpio comenzó a elevarse cada vez más alto. Yo no estaba impulsándome, mis pies no tocaban el suelo. Mis manos solo se aferraban a las cuerdas con desesperación, mientras mi cuerpo subía y bajaba con una fuerza que no parecía natural. El aire golpeaba mi rostro, y el crujido de las cuerdas resonaba en mis oídos como una advertencia. Sentí un nudo en el estómago. Intenté inclinar mi cuerpo hacia atrás para frenar el movimiento, como había aprendido a hacer otras veces, pero fue inútil. El columpio no me obedecía. Cada balanceo era más fuerte que el anterior, como si algo invisible estuviera empujándolo con intención. Fue entonces cuando escuché la risa otra vez. No venía de lejos, no provenía de los juegos del parque ni de la calle cercana. La risa estaba ahí, conmigo. Era una risa infantil, suave, juguetona, pero tenía algo perturbador. No era la risa de una niña feliz, era una risa cargada de malicia, como si disfrutara lo que estaba ocurriendo, como si supiera que yo no tenía el control. ¡Ya basta!, grité, sin saber exactamente a quién le hablaba. Mi voz se perdió en la noche. El columpio siguió subiendo, hasta que por un momento sentí que iba a salir disparada hacia adelante. Cerré los ojos con fuerza, apreté las cuerdas hasta que mis manos comenzaron a doler y dejé escapar un grito que rompió el silencio del parque. De pronto, todo se detuvo. El columpio quedó inmóvil, como si nada hubiera pasado. Abrí los ojos lentamente. Mi respiración era agitada, mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo. Bajé del columpio casi corriendo y miré a mi alrededor, girando sobre mí misma, buscando a quien fuera responsable. No había nadie, ni una sola persona. El parque estaba exactamente igual que antes, tranquilo, vacío, silencioso. Sentí algo extraño dentro de mí. No era miedo, era enojo, molestia. Me sentía burlada. ¡Deja de esconderte!, grité al aire. ¡Te vi! ¡Sé que estás aquí! No hubo respuesta. Respiré hondo tratando de calmarme. Fue entonces cuando decidí hablar de otra manera. Si era una niña, tal vez solo estaba jugando. No te voy a hacer daño, dije en voz más baja. Puedes salir, podemos ser amigas. Mis palabras flotaron en el aire. No tengo amigas, tú podrías ser la primera si quieres. En cuanto terminé de hablar, algo cambió. El silencio cayó de golpe.
Los grillos dejaron de cantar al mismo tiempo, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. El viento se detuvo. Incluso el aire parecía pesado, inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces escuché un crujido. Venía de arriba. Levanté lentamente la mirada hacia la copa del árbol. Las ramas más altas comenzaron a moverse, aunque no había viento que las agitara. Las hojas susurraban entre sí, produciendo un sonido seco, inquietante. Y entonces la vi. Una silueta pequeña estaba sentada en la rama más alta del árbol. No podía distinguir su rostro. La oscuridad la cubría casi por completo. Solo podía ver su figura delgada, inmóvil, observándome desde lo alto. Mi corazón dio un salto. ¿Eres tú?, pregunté, con una mezcla de emoción y alivio. No respondió. Sin pensarlo demasiado, comencé a trepar el árbol. Mis manos y pies se movían rápido, impulsados por la necesidad de alcanzarla. Mientras subía, sentía que el aire se volvía más frío. Cada rama que tocaba parecía más áspera que antes. Cuando llegué a la rama donde había visto la silueta, no había nadie. Me quedé inmóvil, mirando a mi alrededor, buscando desesperadamente. No podía entenderlo. Sabía lo que había visto. No lo había imaginado. «No es justo», grité, sintiendo cómo la frustración se apoderaba de mí. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Me sentía engañada, burlada, usada en un juego que no comprendía. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Sentí una presencia detrás de mí. No la vi, la sentí. Un aliento frío rozó mi nuca. Mi cuerpo se tensó por completo. Quise moverme, pero no pude. Era como si algo me mantuviera inmóvil. Y entonces escuché un susurro, tan cerca que sentí los labios junto a mi piel. Al principio no entendí las palabras. Era un murmullo suave, repetitivo. Poco a poco mi mente comenzó a reconocer el sonido. Amiga. La palabra se repitió una y otra vez. Amiga, amiga. Una sensación extraña me invadió. El miedo desapareció por un instante, reemplazado por una calidez inexplicable. Sonreí entre lágrimas. Pensé que finalmente me había aceptado, que no estaba sola. Pero la magia se rompió abruptamente. ¿Dónde estás?, escuché la voz de mi abuelo, desesperada, resonando desde el parque. La presencia desapareció de inmediato. El frío se desvaneció. Bajé del árbol apresuradamente y corrí hacia donde escuchaba su voz. Mi abuelo estaba alterado, respirando con dificultad. Me tomó de los hombros y me preguntó por qué había tardado tanto. No supe qué decir. No había sentido el paso del tiempo. Miré el reloj que llevaba en la muñeca y sentí un vacío en el estómago. Eran casi las 10 de la noche. Yo había llegado al parque cuando aún había luz. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la niña, en su risa, en su voz. Sentía que me estaba esperando. Al día siguiente regresé al parque a la misma hora. La llamé, le hablé, esperé. Nada ocurrió. Volví durante varios días, siempre sola, siempre en silencio. Nunca volvió a aparecer. Años después, cuando ya era más grande, hice nuevas amigas en la colonia. Un día, mientras jugábamos en el parque, una de ellas mencionó algo que me heló la sangre. Dijo que una vez había escuchado la risa de una niña en ese árbol. Su hermana afirmó haberla visto. No era coincidencia. Tiempo después, unos vecinos mayores, una pareja que había vivido ahí por más de 50 años, me contaron la verdad. Mucho tiempo atrás, una niña de 8 años escapaba de su casa para huir de las constantes peleas de sus padres. Se refugiaba en el parque, en ese árbol. Un día, alterada, subió más alto de lo habitual. Cayó. Se rompió el cuello. Murió ahí. Desde entonces, muchos niños habían vivido cosas similares. Hoy, tantos años después, sigo preguntándome si aquella niña sabía que había muerto, o si simplemente seguía buscando amigas.